Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Dejo ver al mundo mi manera de ser. Les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuche la voz, escuche, que viene del cielo. Escuche la voz, escuche, que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Podrás ver mi corazón, podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuche la voz, escuche, que viene del cielo. Escuche la voz, escuche, que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Empezaremos con este capítulo.
Y empiezo con el primer versículo que dice así: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí en estos 4 primeros versículos de este capítulo 2 de Hebreos se le podría poner como título Como dador del mensaje de salvación. El escritor introduce aquí en este capítulo 2 las primeras advertencias serias de esta epístola, ya que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, resaltó y dejó bien claro la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Esta revelación antigua, es decir, la de la ley del Sinaí, fue comunicada por intermediarios angélicos, pero la revelación final de Dios fue dada en su Hijo, en Jesucristo, y por tanto el escritor demanda muchísima más atención. Si los israelitas recibieron un severo castigo cuando ellos desobedecieron la ley de Moisés que Dios le dio por medio de ángeles, este fue el castigo por ignorar lo que Dios nos dará a través de su Hijo. Sería, en este caso, muchísimo más grave si ignoramos lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Las verdades y la enseñanza del Evangelio no deben de ser tomadas a la ligera, como una cosa liviana, sin tenerlas en cuenta. No, ya que son de suprema importancia, y son en primer lugar para el bienestar y la bendición de nuestra vida. Esto lo hemos de tener siempre bien en cuenta, ya que son cuestiones de vida y de muerte, y que atañen a nosotros, a cada uno de los creyentes y de las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Por ese motivo deben de ser valoradas y obedecidas a cualquier coste, cueste lo que cueste, porque ahí nos va la vida. El peligro de deslizarnos de ellas y perderlas deben de ser objeto de un trato muy serio de nuestra parte. Como dice aquí, no sea que nos deslicemos. Es lo que dice la Reina Valera 1960. Contempla a los cristianos en peligro de ser llevados bajo la corriente. En este caso sería la corriente del mundo, ya que el cristiano, en cierta manera, estamos pues como remando en contra de corriente siempre, ya que el mundo trata de arrastrarnos en esa corriente. Y esto quiere decir que si nosotros dejamos de remar, pues vamos a ser arrastrados. Si estamos remando más fuerte que lo que rema la corriente del mundo, seguramente nos vamos a ir alejando cada vez más de ese precipicio y de ser arrastrados por ello. De manera que la Reina Valera da esta enseñanza de estar remando en contra de una corriente. Pero el no sea que nos deslicemos, en la versión inglesa de la Biblia, refleja otro uso del mismo verbo, que quiere decir dejar un anillo que se deslice del dedo y se pierda. En cierta manera es como si dejamos a cosa hecha que el anillo de nuestro dedo pues se vaya deslizando poquito a poco hasta que se pueda perder. Pero eso es un acto de conciencia de nuestra parte, ya que lo hacemos. Si lo hacemos, estamos corriendo el riesgo de deslizarnos, es decir, de apartarnos de la palabra del Señor. Por tanto, aquí lo que la palabra nos dice que hemos de tomar y prestar atención a todo lo que oímos de la palabra de Dios para que no podamos perdernos. La advertencia solemne se introduce con algo al que se debe de prestar urgentemente atención, y cuanto más en los días de hoy, en los cuales estamos viviendo. No solamente el pastor de una iglesia local, sino todos los líderes de dicha iglesia deben de ser vigilantes y muy cuidadosos con la fe, dada una vez a los santos, ya que todos debemos de velar por la pureza de la doctrina de los apóstoles, y no dejarnos llevar por esa corriente del mundo. En otra palabra, el mundo puede estar fuera de la iglesia, pero lo malo es cuando el mundo está dentro de la iglesia. Y esto es lo que hemos de vigilar todos para que esto no ocurra. ¿Y cómo lo vigilamos? Pues vigilando que la doctrina de la palabra de Dios, de los apóstoles, esté en cada uno de los creyentes. El mensaje de Cristo, la revelación en su plenitud, recibe aquí la designación de salvación tan grande. Es decir, que si descuidamos esta salvación
anunciada por el Hijo y efectuada también por Él, no hay manera de escapar. Es digno de notarse que en la carta a los Hebreos, lo que Dios ha hablado por su Hijo es sinónimo de una salvación, como dice aquí, tan grande. Dice ahora el versículo 2 de capítulo 2 de Hebreos: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vemos aquí que las sanciones que seguían a la ley dada en el Sinaí eran severas, y no se podía escapar de ello. Cada mandamiento tenía un castigo apropiado, prescrito para su infracción, es decir, que aquel que hacía algo que estaba en contra de la ley, pues iba a recibir la justicia que decía esa ley. Y para aquellos que deliberadamente o como norma establecida desafiaban e ignoraban la ley de Dios, es decir, se hacían los tontos, que solo hay muchos, se hacen los ignorantes a cosa hecha, para así no tener ninguna responsabilidad. Pues bien, eso en aquellos tiempos también lo había y siempre lo ha habido. Pues aquellos que ignoraban la ley de Dios, había reprimenda de parte de Dios, y había reprimenda también de parte del pueblo. La pena de muerte estaba prefijada, así que nadie podía hacerse el tonto, o el tontillo, o el ignorante, ya que el antiguo pacto mosaico, la conexión entre el pecado y el castigo era bien claro y bien directo. Y solamente te voy a dar unos versículos ahí para que lo puedas tú por sí mismo, por sí misma, ver. Números, capítulo 15, versículos 30 al 36. Ahí no está hablando de eso. Deuteronomios, capítulo 17, versículos 2 al 12. También Deuteronomios 27 y 26 y Hebreos 10, 28. Y te leo Hebreos 10, 28, donde dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Nótese ahí que la cosa era bien seria y no debían de tomarse las cosas de Dios a la ligera. Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, si todo esto que fue dado por los ángeles y por un hombre que fue Moisés tenían que prestar tanta atención, cuánto más por el Hijo de Dios. Vemos que sin embargo la ley no fue impartida, como he dicho, por un mediador tan augusto como el del Evangelio, que fue nuestro Señor Jesucristo. La ley fue la palabra dicha por medio de los ángeles. La mediación angelical de la ley no está registrada en el Antiguo Testamento, tampoco en otro lado. Lo que más se aproxima a la descripción de la teofanía del Sinaí al comienzo de las bendiciones de Moisés, como dice en Deuteronomios 33:2. Jehová vino a Sinaí, y del Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. En la Septuaginta, esta última frase se traduce: a su diestra había ángeles con él. Esto asocia a los ángeles más estrechamente con la entrega de la ley, pero no le hace mediadores, ni mucho menos. Esa condición encuentra una expresión más clara en la época intertestamentaria y los comienzos del cristianismo, y se menciona como asunto de conocimiento general entre los dos lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo en Gálatas 3:19, donde dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador? El hecho de que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador es aducido por Pablo para probar su inferioridad ante la promesa hecha por Dios a Abraham sin mediador alguno. Y en Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban acusa a la nación judía de haber repudiado, por otro lado, la ley desde los días antiguos, a pesar de haberla recibido, ya que dice por disposición de ángeles la habían recibido. Ir más allá de la palabra de Dios nos dice que puede acarrearles juicios a quienes así lo hagan.
Levíticos 10, 1 y 2 nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Solo es cuestión de tiempo, si no hay un genuino arrepentimiento hacia la palabra de Dios, hacia tomar las cosas a la ligera, a hacer aquello que Dios no nos manda que hagamos, pero que se hace. Solo es cuestión, como he dicho, de tiempo nada más, si no hay arrepentimiento. Pero Dios es misericordioso y siempre trata de una o de otra manera de avisarnos de aquello de que Dios no nos ha dicho nunca jamás que lo hagamos, pero que a nosotros nos parece bien y lo añadimos, porque como somos tan buenos, amamos tanto, hay veces que incluso el hombre parece que ame más que Dios, y no es así la cosa, ni mucho menos. No seamos hipócritas y seamos hombres y mujeres arrepentidos y humildes delante de Dios, que hacemos estrictamente aquello que el Espíritu Santo nos dirige y que Dios muestra en su palabra, para que no nos pase como a estos dos hermanitos. Continúo ahora con el versículo 3 de Hebreos capítulo 2, donde dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los oyentes? Pero la gran salvación proclamada, que es el Evangelio, fue traída a la tierra no por un ángel, sino por el Hijo de Dios en persona. Esto hemos de tenerlo siempre bien en cuenta. Por lo tanto, tratarla con ligereza, ignorarla, es arriesgarse aún más a aquello que hacían los del Antiguo Testamento. Aquí tenemos las primeras de muchas advertencias que aparecen a través de la epístola. Y note que están dirigidas no a inconversos, sino a creyentes. Es más, toda la epístola a los hebreos está dirigida a creyentes, a cristianos, y que también el escritor se incluye también en ellos cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Nótese cómo él también se está incluyendo. El escritor deja ver bien claramente que teme que sus lectores sucumbieran a las presiones más o menos sutiles, y si no por una abierta renuncia al Evangelio, en otras palabras, había peligro de apostasía. Había peligro, como he dicho antes, de que esa corriente del mundo pues fuesen arrastrados por ella. De manera que ellos debían de estar muy atentos a no deslizarse, a no dejarse llevar, porque como dice aquí, la gran salvación de la cual habla el Evangelio era anunciada primeramente por el Señor, como dice este versículo. Por supuesto que había sido proclamada de antemano por los profetas, pero hasta la venida de Cristo, cuando la promesa dio lugar a su cumplimiento, pudo ser efectivamente acercado al hombre y a la mujer en aquellos tiempos y en esta época también. La nota del cumplimiento fue oída cuando Jesús vino a Galilea después del cancelamiento de Juan el Bautista, donde dice en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando en la sinagoga de Nazaret leyó las palabras de Isaías 61:1, que anunciaban lo que dice Lucas 4:18, buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, proclamaban el año agradable del Señor. Y la continuación con la declaración: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ni nuestro escritor ni sus lectores habían escuchado el mensaje liberador directamente de los labios del Señor Jesús, pero dependían del testimonio seguro de aquellos que lo habían escuchado. ¿Y quién eran? Pues eran los apóstoles y eran también los discípulos. Nuestro escritor, al contrario de Pablo, no reclama ninguna revelación directa de parte de Cristo para sí, ni asegura su independencia de los apóstoles. Esto es para aquellos que dicen muchas veces que esta carta, esta epístola, pues la escribió Pablo,
por el contenido que hay. Pues bueno, aquí vemos una manera en la cual no es como Pablo precisamente actuaba, ni mucho menos, porque aquí el escritor, como he dicho antes, para sí no se acredita ninguna revelación extraordinaria de parte de Dios, ni nada de eso, sino todo lo contrario. Como está diciendo aquí, cómo vamos a descuidar, se incluye él mismo también una salvación tan grande. De manera que, en este sentido, se pone en el mismo nivel que sus hermanos, los hebreos, cristianos que oyeron el Evangelio, de aquellos que, como dice Lucas 1:2, desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Continúo ahora con el versículo 4 del capítulo 2 de Hebreos, donde dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El testimonio de los apóstoles y de los discípulos fue confirmado por las señales y maravillas y obras poderosas que seguían a la proclamación del mensaje de la palabra de Dios, es decir, del Evangelio. Dios dio testimonio de su aprobación de que aquello era su palabra, de la predicación de Cristo y de la predicación de los apóstoles, proporcionando autenticidad a los milagros que se realizaban y a las maravillas que podían ver las personas. Solamente te daré algunos versículos del libro de los Hechos, en Hechos 2:43, también en el capítulo 4, versículo 30, en el capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 8, capítulo 8, versículo 6 y versículo 13, capítulo 14, versículo 3 y capítulo 15, versículo 12. Cuando aquí está hablando de los hechos de los apóstoles, verdaderamente se podrían decir que son los hechos del Espíritu Santo. La obra, las maravillas, ya que el hombre y las mujeres que Dios utilizaba en aquella época y que sigue utilizando también en el día de hoy, simplemente eran y son canales que Dios utiliza para que así vean que lo que se está diciendo, lo que están hablando, Dios lo respalda, y lo respalda con señales, con milagros y con prodigios. Estaban asociadas especialmente, como dice aquí, con el derramamiento del Espíritu, como también lo están aquí, los repartimientos del Espíritu Santo, que hace Dios a los creyentes según su voluntad soberana, constituida la demostración más conclusiva y el sello de la verdad del Evangelio. Cuando Pablo trata de rememorar a los cristianos gálatas la simplicidad de Cristo, le recuerda que fue el mensaje de fe y no la imposición de requisitos legales lo que fue confirmado entre ellos al comienzo, por la provisión del Espíritu Santo de parte de Dios, y llevado a cabo obras poderosas en su medio. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? De manera similar, se le recuerda a los destinatarios también de la carta de Pedro. Primera de Pedro 1:12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nótese aquí que esto es muy importante, porque dice, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cualquier persona puede predicar el Evangelio, pero realmente el que convierte es el Espíritu Santo de Dios, que es el que redarguye a las personas de pecado, juicio y justicia. Y Él también utiliza y respalda a aquellas personas que son dirigidas por Él, de manera que una persona inconversa sí puede hablar del Evangelio, pero no lo va a respaldar el Espíritu Santo, ya que esa persona aún todavía sigue siendo una persona que no es convertida
que no ha renunciado al pecado, que no se ha arrepentido de sus pecados y que vive una vida en la carne. Vemos que sigue diciendo, y dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Poco importa que interpretemos la frase aquí, según su voluntad, como referencia al Espíritu Santo o a Dios Padre. El versículo paralelo a este está en 1 Corintios 12:11. Dice que el Espíritu Santo los distribuye, los dones, a cada quien según Él lo determina o como Él quiere. A fin y al cabo, es Dios quien atestigua la veracidad de su palabra. En otras palabras, es Dios quien respalda su propia palabra. Si interpretamos que las palabras según su voluntad abarcan a señales, prodigios y milagros, entonces Dios mismo es el agente que utiliza estos poderes divinos, como lo expresó con el expreso propósito de sellar la verdad del Evangelio, es decir, que las personas que están escuchando el Evangelio sean personas que están impactadas por el Espíritu Santo de Dios. El escritor cierra la advertencia solemne, llamando aquí a los creyentes a reflexionar sobre su posición en la relación al Evangelio de una salvación tan grande. Y aquí quiero hacer un alto, un hincapié. Podemos ser creyentes, cristianos, pero ¿estamos viviendo realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O eso fue al principio cuando nos convertimos? Porque si ahora no lo vivimos, ¿de qué nos sirve decir que somos si no lo vivimos? El Evangelio es para vivirlo cada día, las 24 horas, no solamente en la iglesia cuando nos ven los hermanos allí, que todos somos tan buenos, tan santos, como levantamos las manos, que bien lo hacemos, sino cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestro hogar, cuando nadie nos ve, debemos de vivir ese Evangelio también exactamente igual. Si no lo hacemos, nos vamos a convertir con el paso del tiempo en unos religiosos, simplemente, porque si vivimos conforme al Evangelio, seremos dirigidos por el Espíritu Santo. Pero si lo descuidamos y no vivimos ese Evangelio, vamos a vivir una vida de religiosidad, una vida de conformidad a nosotros mismos, pero no según la voluntad de Dios. De manera que cualquier desliz en relación con una salvación tan grande puede acarrear la acción de disciplina de parte de Dios. Y recuerdo que Dios, cuando nos habla de disciplina aquí, en la epístola a los Hebreos, la disciplina es simplemente corrección, corregirnos para que si no hemos salido del camino, volvamos a Él. Por eso Dios nos corrige, nos disciplina para eso. Lo mismo que ocurrió con mensajes más limitados dados por los ángeles o por los profetas, en una solemne advertencia a que cada uno de nosotros, para enfrentarnos con esta demanda y determinar en qué posición estamos cada uno de nosotros, hemos de tenerlo y examinarnos cada uno día tras día. El Evangelio no es cualquier cosa. La palabra de Dios no se debe de tomar a la ligera, sino que hemos de ser conscientes día tras día. ¿Cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? Yo ya sé que recuerdo hace unos años atrás, aquellos años de bonanza, cuando había tanto trabajo, podía hacer todas las horas que quisiera. Había la excusa de muchos cristianos y cristianas que decían que como tenían trabajo, que tenían muy poco tiempo para escudriñar la palabra de Dios y también para orar, pero que lo hacían un poquito. Bueno, ese poquito a lo mejor era en las comidas. Ahora que no hay trabajo, ahora que estamos en crisis y hay tiempo, pues hay exactamente la misma excusa. Estoy buscando trabajo y casi no tengo tiempo. Es decir, que entonces estamos poniendo en cierta manera a Dios segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Cada uno lo sabe, pero hemos de ser conscientes de esto. Estemos en tiempos buenos o estemos en tiempos malos, Dios siempre debe ser el primero en nuestras vidas. Y debemos de dedicarle día tras día ese tiempo para buscar en su palabra aquello que Él quiera decirnos en cada momento y en cada ocasión aquí, para que así podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nuestra vida.
Continúo ahora con el versículo 5 de Hebreos capítulo 2, donde dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Después de la exhortación seria de los versículos del 1 al 4 que acabo de compartir, prosigue ahora el escritor con el tema de la superioridad del Hijo de Dios sobre los ángeles. Es como si volviera al capítulo 1, que continúa con lo mismo. Pero ahora en los versículos 5 al 9 nos va a mostrar la humillación y la gloria del Hijo de Dios, ya que Jesús es superior a los ángeles, por cuanto es capaz de dar verdadera libertad al hombre y a la mujer. Lo primero que vemos es que a los seres angelicales se le ha confiado el mundo presente para que lo administren, pero no el mundo venidero. Yo ya sé que ya dicho esto ya de primera, ya muchos se están agarrando a la silla. Bueno, sigue ahí agarrado a la silla. La evidencia bíblica en cuanto al gobierno angelical del mundo es primitiva, es decir, antigua. Se remota, por ejemplo, al cántico de Moisés en Deuteronomios capítulo 32. La lectura que hace la Septuaginta de Deuteronomios capítulo 32 y versículo 8, vemos que aparece presente el texto original. Dice así: cuando el Altísimo dio su heredad a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Esta lectura implica que la administración de las diversas naciones han sido divididas entre un número correspondiente de esos poderes angelicales. En un tiempo posterior está implicado que se hace aquí explícita. En Daniel, por ejemplo, encontramos esto, cuando nos está diciendo el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, Daniel 10:20, mientras que Miguel es vuestro príncipe, quien ayuda al pueblo de Israel, dice, y lo voy a leer los versículos. Daniel 10:20 y 21 dice, y fijémonos bien, él me dijo, el ángel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando está diciendo el príncipe de Persia no es un príncipe humano, sino que es un príncipe angelical. Tengo que ir a pelear en contra del príncipe de Persia y a terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá, nótese, 2 naciones, 2 príncipes. Dice, pero cuando yo te declare lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino vuestro príncipe, sino Miguel, vuestro príncipe. Nótese que está hablando que el príncipe de Israel es Miguel, igual que el de Persia. No está diciendo que no dice el nombre, pero es otro príncipe que hay también, y también el de Grecia. En otros lugares, por lo menos algunos de estos gobernadores angelicales son retratados, esto como el príncipe de Grecia que está hablando aquí, este príncipe de Grecia y este príncipe de Persia, lo denomina la Biblia, el Nuevo Testamento lo llama principado y potestades, hostiles a los gobernadores. También nos habla que son gobernadores de las tinieblas. Nos habla en el Nuevo Testamento como principado y potestades, que son hostiles a Dios, y que la Biblia los llama gobernadores de las tinieblas, como dice Efesios 6, versículo 12 y versículo 17. En Hebreos no se dice nada de su posible hostilidad. Todo lo que implica en el argumento de esta epístola a los hebreos es el hecho de que son ángeles, nada más. Ese mundo futuro del cual estamos hablando cuando dice la versión popular, la Biblia de la versión popular, es el nuevo orden del mundo inaugurado por la entronización de Cristo a la diestra de Dios, ya que en el orden mundial sobre el cual Él reina, desde ese lugar de exaltación, el mundo de realidades que reemplazará al mundo actual, que es un mundo de sombra y un mundo de tinieblas en la actualidad. Este mundo que vendrá ya ha sido inaugurado con la entronización de Cristo, aunque aún no está presente en su plenitud.
Su consumación aguarda el tiempo en que Cristo aparezca para llevar a su pueblo a esas bendiciones finales de la salvación que Él ha procurado para ellos. La misma palabra de Dios dice que Él está preparando moradas para todos aquellos que no hemos arrepentido y que vivimos una vida conforme a Él le agrada. Pero aquí y ahora podemos ya disfrutar de todo ello, ya que Hebreos 6:5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Es decir, que ahora ya podemos ya saborear parte de ese mundo venidero, algunos de los cuales han sido mencionados en el versículo 4, eso que podemos ya gustar aquí. ¿Y qué es? Pues como dice el versículo 4, con señales, con prodigios y diversos milagros, y con repartimiento del Espíritu según su voluntad. De manera que ya podemos gustar ahora aquí ya en la tierra parte de ese mundo venidero. Y esto es experimentado por cada cristiano y cada cristiana en cualquier lugar y en cualquier época. Entonces, si este mundo venidero no ha sido confiado a los ángeles para administración, ¿a quién ha sido sujetado? Al Hijo de Dios, a quien su Padre constituyó heredero de todo, tal como dice Hebreos 1:2. De manera que el futuro del mundo no está bajo el dominio humano de algunas naciones poderosas, como hasta ahora, o como quieren hacernos ver. Tampoco lo estará bajo el dominio de los ángeles, ya que un gran cambio se producirá con la segunda venida de Jesucristo aquí en la tierra. Muchas personas, y sobre todo cuando llega el tiempo de Navidad, pues están viendo a ese niñito Jesús, como nos quieren hacer creer, una estatua de escayola en un pesebre muy bonito, muy bien pintado, inocente y débil. La primera venida del Señor Jesús a la tierra fue en humillación. Él se humilló y se humilló por amor a ti y a mí. Pero en la segunda venida, cuando Él venga, no va a ser de la misma manera. Va a venir el Cristo victorioso y el Cristo poderoso, el cual juzgará a todos aquellos que han vivido según le ha placido, sin tener en cuenta a su semejante ni a su prójimo. Él juzgará y lo hará correctamente. El escritor de la epístola está viendo más allá del reino milenial que Jesucristo establecerá con su venida, ya que habrá una nueva creación. De ahí la argumentación cuando dice acerca del cual estamos hablando, ya que se refiere a la tierra habitada después del tiempo presente, esto es, del sistema actual en el cual estamos viviendo. Se trata de un nuevo orden establecido por la entronización del Hijo de Dios, ya que Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, hay un mundo venidero superior en todo a lo que hasta ahora cada uno de nosotros conocemos. No podemos ni siquiera imaginarnos. La palabra de Dios solamente le da una pincelada, unos detallitos nada más, y podemos imaginar lo glorioso que debe de ser esa nueva creación y el reino de Dios. Voy concluyendo ya con esto. Gobernar y reinar con Jesucristo, tener dominio sobre el mundo futuro, es parte de la gran salvación que Jesucristo nos ha proporcionado a aquellos, a aquellas que le hemos creído y le hemos rendido nuestros corazones y que confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. En eso consiste este pasaje. Elaborar y explicar de forma más completa esta salvación de Jesucristo me llevaría no sé cuántos programas, pero muchos programas, y siempre me quedaría con algo por mencionar. Aunque hoy veamos, como he dicho antes, a líderes de grandes potencias, cómo demuestran ser ellos con su actitud y con su manera de hablar, parece que sean los dueños del mundo. Déjame decirte que esa grandeza y ese poder es pasajero, y solamente tenemos que mirar la historia.
de los grandes imperios que hubo en el mundo. Fueron muy grandes, sí, pero ninguno permaneció. Todos desaparecieron. La prueba la tenemos en España. España, el imperio de España, en el cual estaban tan orgullosos que decían que el sol no se ponía en España. Sí, porque cuando se ponía aquí el sol en la península, en España, en Filipinas, empezaba a amanecer. De manera que, como que era también de España, pues no se ponía el sol en España. Hacían gala de ello. ¿Y qué es hoy España? Pues déjame decirte que es uno de los países más débiles de Europa. Ahora bien, ¿quiénes serán aquellos y aquellas que gobernarán con Jesucristo? ¿Van a ser los poderosos, como siempre hemos tenido por costumbre y hemos visto aquí en la tierra? ¿Van a ser aquellos que, cuando van a juicio, el poderoso lleva 10 o 12 o más o un gabinete de abogados y el débil lleva uno de oficio? ¿Serán esos? No. El poderoso se tendrá que humillar y se tendrá que humillar y reconocer que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, y que le guste o no, si quiere tener salvación, tendrá que arrepentirse de sus maldades como cada uno de nosotros hemos hecho. ¿Serán aquellos que se llaman a sí mismos también buenos? Pues tampoco van a ser. Hay muchas personas que hacen obras caritativas, pero que sin embargo no conocen la Biblia, ni el plan de salvación ni el Evangelio, y sin embargo a sí mismos se llama que son buenos porque hacen obras caritativas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que de hombre no hay ni a un bueno ni a un uno. Bueno solamente Dios. Los hombres y las mujeres no somos ninguno bueno. De manera que estos tampoco se van a salvar por decir que son buenos. ¿Se van a salvar los religiosos? Sí, esos que visten como personas piadosas, pero que en realidad de piadosas no tienen nada, ni mucho menos. Sin embargo, ellos saben de la palabra de Dios, pero no la quieren poner por obra. Y esto tiene un mayor delito, porque el que desconoce la palabra de Dios, pues no sabe qué hacer, pero el que la conoce y no la pone por obra, pues ya me dirás tú. Estarán reinando con Jesucristo aquellos y aquellas que han creído a la palabra de Dios, y lo han creído por fe, que se han arrepentido de sus pecados, y se han arrepentido para no volver a hacer aquello que antes hacían, que han experimentado el nuevo nacimiento y que viven ahora una vida conforme al Espíritu Santo de Dios y que le dan la gloria a Dios en todo. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú, por sí mismo o sí misma, nunca podrás justificarte delante de Dios, porque no hay nadie bueno, porque no hay nadie lo suficientemente bueno para que pueda ser salvo. Porque todos hemos pecado en contra de Dios, todos hemos mentido alguna vez. Imagínate, si en el huerto de Edén por un pecado fueron expulsados de la presencia de Dios, por un pecado, ¿cuántos tienes tú? Tú lo sabes. De manera que decir yo tengo una religión tampoco te va a justificar. Pero sí que te va a justificar Jesucristo. Él lo hará, porque Él dio su vida por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Él te justificará delante de Dios y tendrás paz para con Dios. ¿Para qué? Para tener esa paz y para ser justificados delante de Dios por medio de Jesucristo, tú debes de invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Si tú aún todavía no tienes la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, pues ahora yo te invito a que tú puedas orar conmigo una oración y pedirle a Jesús que venga a tu corazón y que venga a tu vida. Ahí a donde estás, repite conmigo y di esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados.
te pido perdón por todos ellos. No soy bueno, no soy buena, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y yo me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si tú has hecho esta oración y lo has hecho de todo corazón, tú vas a empezar ahora a vivir una vida conforme al Espíritu, una vida que tiene deseo de buscar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, de reconocer lo que antes no reconocías, porque estaba en tinieblas. Pero el Espíritu Santo de Dios que ahora está en tu vida, Él te ayudará a ver aquello que antes estaba mal, y Él va a hacerte que te arrepientas de ello, que le pidas a Dios perdón igual que lo ha hecho ahora conmigo, y Él te va a restaurar, te va a fortalecer y te va a dar crecimiento espiritual. Pero para ello también es necesario que tú leas la palabra de Dios día tras día. Si no tienes una Biblia, si no puedes comprarla, pues ve a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la sana doctrina. Di ahí que has recibido a Jesucristo en tu corazón y ellos podrán ayudarte y podrás crecer con ellos también, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y a toda la audiencia que me está escuchando, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo quiere, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Reconozco mis errores, por eso mi gran Señor te pido que me perdones. Reconozco que por mí dejaste tu trono en gloria y viniste aquí a morir para darme la victoria. Reconozco, mi Señor, tu gran amor y paciencia por lo que hiciste por mí. Hoy me humillo en tu presencia. Reconozco, mi Señor, que yo merecía morir, pero intercediste tú, dando tu vida por mí. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de vivir eternamente, Señor. Aleluya. Que por mí dejaste tu trono en gloria y viniste aquí a morir para darme la victoria. Reconozco, mi Señor, tu gran amor y paciencia por lo que hiciste por mí. Hoy me humillo en tu presencia, reconozco